Tú creas todo en cada momento. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar contigo. Soy Elizabeth Fernández Fuentes, licenciada en Psicología, terapeuta en Biofísica del Centro de Nutrición Biofísica Natural Life de IBES México. Pues es un placer estar contigo el día de hoy compartiendo una plática que a mí en lo particular me fascina, me encanta. Emociones en los padres, resultados en los hijos. Vamos a hablar entonces, ¿a qué se refiere? Que como padre, madre, tus respuestas emocionales van a repercutir en las reacciones de tus hijos en cuanto a sus conductas, a su condición intelectual, a su condición física con respecto a todo lo que sería una patología. ¿Cómo vamos a entender esto? Vamos a entender una emoción como una frecuencia electromagnética que cuando tú la experimentas es como si tu hijo fuera tu extensión. Todo lo que tú sientes va a llegar al cuerpo de tu hijo, a impactar en diferentes lugares. ¿En qué lugares? ¿Cómo se va a dar esto? Vamos a ir entendiendo. Hay una referencia, te voy a poner aquí en pantalla, unos resultados de un estudio del doctor Masaru Emoto. Él hace unos estudios muy interesantes con respecto a las moléculas del agua. Cómo cambia la estructura molecular cuando el agua es sometida a diferentes tipos de emociones, diferentes estímulos que llevan a una situación de buenas experiencias, malas experiencias, condiciones dramáticas, de crisis, de terror, otras por todo lo contrario, donde nos llevan a una relajación, que nos incitan al amor, al equilibrio. Él hace una muestra inicial tomando agua de un río contaminado, el cual congela y nos deja ver entonces las estructuras de esas moléculas, como vemos en la pantalla. Esas que tú ves ahí que no tienen ninguna forma, son de estas estructuras alteradas, vamos a decir, por esa información que tiene la energía del agua. Posteriormente, esa misma agua es tomada alrededor, se pone alrededor, se pone sobre una mesa y alrededor gente, a la que se le pide que tengan pensamientos positivos con respecto a esa agua, pensamientos positivos, pensamientos de amor. Posteriormente esa misma agua es congelada. Nota entonces cómo va cambiando la estructura. Si tú te fijas, entonces esa estructura es totalmente simétrica, es de equilibrio, la tonalidad cambia. La aportación que este estudio hace del doctor Masaru Emoto hacia lo que somos nosotros, él pregunta qué porcentaje de nosotros es agua. Estamos hablando de un 70-75% de nuestro cuerpo es líquido. Entonces, imagínate tú, ¿qué información le das todos los días a tu cuerpo? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿De qué nos alimentamos en esas emociones? Si tenemos sentimientos positivos, pensamientos de amor, o todo lo contrario, pensamientos de malestar, de enojo, de odio. Entonces, ¿cómo se va a ir cambiando toda la estructura que está dentro de nuestro cuerpo? De la misma manera, en unos estudios posteriores que se dan una recopilación por medio del científico e investigador Greg Braden. Él hace una recopilación de unos experimentos muy interesantes de cómo la estructura de nuestro ADN se modifica a través de los pensamientos, de las mismas emociones. En nuestro primer experimento, él toma la muestra de ADN de una persona. Este ADN es llevado a una habitación contigua. A él se le están presentando estímulos de diferentes imágenes, videoclips, donde va él a despertar diferentes tipos de reacciones a nivel de emociones. En ese mismo instante que la persona está viendo las imágenes y se están cambiando sus emociones, imágenes tales como puede ser una imagen de guerra, algo que le implique una injusticia, dolor, sufrimiento, así como emociones positivas, tal vez una imagen relajante, un paisaje, la imagen de un bebé sonriendo, cosas que le llevan a otro tipo de emociones. En el instante que él está cambiando su estructura de ADN por las imágenes que él está viendo,
la toma de ADN que está en una habitación contigua está teniendo los cambios al mismo tiempo. Esta misma muestra es llevada a otro edificio. La idea es llevarlo cada vez más lejos y determinar hasta qué momento deja de reaccionar el ADN o deja de transmitirse esa información al ADN que ya está fuera de la persona. Pues bueno, esto realmente no lo logran porque cada vez que van alejándolo más, llegan a una situación de llevarlo a otra ciudad, aproximadamente 700 kilómetros de distancia, se dan cuenta cómo ese ADN, en el mismo momento que la persona está teniendo la reacción, su muestra está teniendo los mismos cambios. Vemos las gráficas en la pantalla, cómo al mismo tiempo que está sucediendo el cambio en la persona se está dando en su ADN. Entonces esto, ponte a pensar tú, que tú compartes un ADN con tus hijos, ellos llevan esa información. Es la manera en cuanto te digo que de una manera energéticamente se está transmitiendo toda esa información. Lo que tú estás viviendo en este instante, tus hijos lo están sintiendo también. Tal vez no tienen la misma referencia de darle el nombre a la emoción que tú estás viviendo, solamente ellos van a experimentar cambios en su cuerpo. No importa qué tan lejos tú te encuentres, tú puedes estar en una ciudad, tu hijo puede estar en otra y está sintiendo ese mismo efecto. No solamente vamos a pensar en los resultados que tienen mis emociones a mis hijos porque nos ven, normalmente pensamos, bueno, porque me están viendo, tal vez que tuve una discusión, que estoy triste. En muchas ocasiones como pareja procuramos tener este tipo de situaciones cuando hay algún malentendido como pareja o alguna situación que se quiere arreglar, decimos, bueno, vamos a hacerlo cuando los niños no se encuentran, tal vez aproveches cuando están en la escuela, cuando los niños ya están dormidos, te vas a un lugar donde aparentemente esto no va a repercutir porque ellos no te están ni escuchando ni te están viendo, pero déjame decirte que te están sintiendo. Y bueno, esto tiene que ver con esa información que nosotros le mandamos a los papás. Como mamá, tenemos una, vamos a llamarle una responsabilidad mayor, puesto que esto es inmediato. La mamá generalmente por nuestra cultura es quien está más tiempo con los pequeños, es la que los atiende, la que está todo el día con ellos. Entonces, un papá tendría, dijéramos, que trabajar la parte afectiva, crear esos lazos afectivos más cercanos para que esta información se diera en un porcentaje mayor. Si bien, bueno, entonces vamos a cuidar mucho esta condición de las demás. No quiere decir que la condición de los papás no afecte, por supuesto, pero va a estar más fuerte esta señal cuando este papá es más cercano, cuando hizo esos lazos afectivos, te repito, de una manera más fuerte. Es el papá que llega, que juega con ellos, que convive, que conoce a sus hijos. Desgraciadamente hay papás que poco los conocen, no porque no quieran, no porque no tengan el instinto de amor, simple y sencillamente que pues en las ciudades cada vez más grandes y con mayores implicaciones en cuanto a distancias, trabajos, tiempos que nos ocupan en otros lugares, pues los papás a veces tienen poco tiempo para convivir con sus hijos. Estas cuestiones que de repente en las grandes ciudades, pues papá sale de casa y los niños están dormidos, llega y pues ya están acostados otra vez, ya están dormidos. Entonces, pues hace poco esta convivencia con ellos, ¿verdad? Pero, bueno, también hay quien se da su tiempo, su espacio. No importa tanto el tiempo, sino la condición de cuánto me dedico a ese hijo, cuánto lo conozco, cuánto comparto y convivo con él. Entonces, si nosotros sabemos que esto va a repercutir en ese hijo, pongamos más atención en qué estamos haciendo nosotros, cómo nos estamos conceptualizando ante un mundo, quién creo que soy yo, qué concepto me tengo yo como mujer, como madre, como esposa, como hija, al mismo tiempo que tu pareja como varón. Tu varón también que nos ves es muy importante, que tengas una buena referencia de ti mismo, una autoestima, seguridad, porque no es solo lo que, te repito, lo que les mostramos a nuestros hijos con nuestras acciones, es también lo que sentimos y ellos cómo lo sienten también en su cuerpo. ¿Resultados en qué sentido? Te hablaba de conductas. No es hoy el tema como tal, va a haber un momento en que te hablemos más abiertamente, vamos a tocar la hiperactividad, ¿qué te parece? Este trastorno de déficit de atención.
tiene que ver mucho con esto. ¿Cómo estoy yo como mamá? Si te fijas, de repente como mujeres estamos en todo. Tu mente está divagando desde que te despiertas, en qué vas a hacer en el instante en que te levantas, el desayuno, la comida, ya estás planeando hasta la cena, a dónde vas a ir, qué actividades tienen los niños, tú qué tienes que hacer. Estás atenta de las condiciones de, no sé, de se va el esposo, si lleva las llaves, si lleva el portafolio, si está lloviendo, que los niños lleven el suéter, que si vas a ir en la tarde a visitar a la mamá, no sé, mil cosas. Entonces, en esa información que estás teniendo, vamos a decir, tú estás experimentando una hiperactividad. Si no tanto en ese momento de actividad, sí de pensamiento, sí de esa frecuencia. Tu cerebro está trabajando a 1000 por hora. De repente ni siquiera aterrizas una sola actividad porque ya estás en otra. En pensamiento, y luego cuando ya te pones en la acción, haces 1000 cosas a la vez. Tú de repente ponte a observar a tu pequeño. Aparentemente podemos ver que está por ahí tranquilo, sentado, jugando, tal vez haciendo la tarea muy tranquilamente. Cómo de repente se dispara su actividad. Y de repente ya se levantó, fue, golpeó al hermano, le jaló la cola al perro, se trepó a un mueble, ya tiró algo, hizo una travesura, se puso a gritar, a llorar. Y de repente dices, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Observa entonces cómo estaban tus pensamientos. Observa cómo estaban tus acciones. Si no eres tú, te invito a que vayas a ver a la pareja, ya seas el papá o la mamá, entonces vas y si, aunque veas al esposo tal vez sentado, pregúntale, ¿qué estás pensando? Y en ese momento es muy seguro que te diga, pues ¿qué crees? Es que fíjate que estaba planeando y haciendo y pensando. Entonces tú vas a ver la actividad en alguno de los dos, ya sea mental, ya sea física, donde entonces estamos mandando toda esta información. No nos centramos nosotros en nosotros mismos, no tenemos la condición de tolerancia, de paciencia, de darnos un espacio a revisar nosotros cómo estamos anímicamente, y eso es lo que está repercutiendo en cada momento en nuestros hijos. Te hablo, por ejemplo, de una conducta. Asimismo, vamos a hablar de alguna patología. De repente tienes un niño, te has preguntado qué es enfermizo, que constantemente está cayendo en, no sé, infecciones estomacales, dolores de estómago, infecciones a nivel de sus amígdalas, en niños que constantemente enferman, que tienen reacciones hasta te dicen, es que no quiero ir a la escuela, me siento mal, la náusea, el vómito, tienes que quedarte en casa. No se diga si trabajas, pues es un día que tienes que cambiar totalmente, y esto te va a llevar a generar más ansiedad, más preocupación, tal vez hasta enojos, corajes. Y esto no va a favorecer para nada en la salud de tu hijo. Déjame decirte que si tú no entras en un momento de tranquilidad, la situación se va a poner peor. ¿Te ha pasado alguna vez que de repente sientes que en tu vida todo está mal y el día está fatal, y llegas a la escuela y te dice la maestra, señora, por favor, puede pasar, porque ¿qué cree? Que le tengo por aquí una información respecto a su hijo? Pues ya está ahí el reporte escolar sobre la conducta de tu pequeño. Es que hoy se portó fatal, dice la maestra. Normalmente es un niño que se comporta, que pone atención. No sé hoy qué pasó con su hijito, pero estuvo fatal, estuvo molestando a los compañeros, hoy no atendió a la clase, no trabajó para nada en los cuadernos. Y tú dices, ¿qué es lo que pasa? Piensas, encima de toda la condición que traigo de molestia, de enojo, de malestar, resulta que encima a este chiquillo se le ocurre portarse mal. No es que encima de las situaciones que traes, es que está favoreciendo esa condición, esa conducta, esa respuesta en tus hijos, porque tú estás teniendo un mal día, porque tú estás vibrando esa condición energética. Date cuenta, imagínate que fuéramos como tus hijos fueran unas antenas, cada célula de tu hijo fuera una antena activada, lista para recibir las señales que tú le estás transmitiendo. Vamos a pensar en un cardumen, cuando todos los peces llevan una sola dirección. ¿Quién dirige? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo saben dónde hay que dar una vuelta, dónde hay que detenerse? Lo mismo en las aves, fíjate la dirección que llevan. Van las ballenas, las hemos visto, a lo mejor no directamente, si las has visto en algún documental. Cómo siempre va como un líder y va dirigiendo a todos los demás.
pero nos queda claro que ellos no se pusieron de acuerdo atrás, ¿verdad? Que no dijeron, este es el plan, este es el mapa, vamos a seguir aquí, o ni siquiera en el camino se detuvieron a decir, vuelta a todos. No, ¿cómo se transmite esa información? ¿Dónde queda? ¿Dónde está? Es como esto que te digo en tus hijos, es esta señal que se manda, que no la vemos, definitivamente es una energía que está transmitiéndose únicamente, es una señal de una manera diferente de comunicarnos. Es como nos comunicamos con nuestros hijos, con nuestras emociones. Así como en estos animales lo vemos muy claro, eso está sucediendo también en nuestro cuerpo. Estamos mandando información todo el tiempo a nuestros hijos de cómo nos estamos sintiendo, qué está sucediendo con nuestro cuerpo físico. También aquí no quiere decir que solo mis emociones van a afectar el cuerpo físico de mis hijos, definitivamente. También en ti, tú también vas a desarrollar patologías. Vamos a entender desde lo que es la biofísica, que es un conjunto de ciencias que nos están ayudando a entender, a tratar, a corregir las condiciones físicas de nuestro cuerpo. Cómo es que una emoción es la raíz, es la base para generar cualquier tipo de enfermedad. Y te digo cualquiera, desde lo mínimo, es más, no voy a hablar de enfermedad, te voy a hablar desde un síntoma, desde un signo en tu cuerpo. Si se te cae el cabello, corresponde a una emoción. Si hoy traes la piel seca, corresponde a una emoción. Si hoy traes insomnio y no dormiste bien, corresponde a una emoción. Así le vamos a ir aumentando a la situación de grado, vamos a decir, de daño en tu cuerpo, pues quiere decir cuánto tiempo hemos estado en este tipo de emociones. Qué tipo de emociones es muy importante también que estamos viviendo y con qué frecuencia estamos eligiendo vivirlas. Y te digo elegir porque al final de cuentas tú eliges cuánto tiempo te gusta estar enojada, qué tan frecuente, pues diario, toda la vida, así me la paso. Te fijas que hay personas que lo referimos hasta como personalidad dentro de lo que es la psicología. Es que todo el tiempo se la pasa enojado. Hay que trabajar con esa persona, pero así muy delicadamente, no le puedes decir las cosas claras, eso que decimos así, mira, tómalo con pincitas porque no sabes cómo va a reaccionar, literal, es su personalidad, decimos. Entonces podemos entender que esa persona elige tener esas emociones frecuentemente, tener una reacción negativa constantemente. De la misma manera puedes elegir todo lo contrario. Hay personas que decimos que todo el tiempo está feliz, todo el tiempo está sonriendo. Para que esa persona se enoje pasa mucho, hay que hacer muchas cosas para que reaccione de una manera negativa. Entonces es la frecuencia con que elige estar en esa emoción. Entonces te explicaba qué tan grave va a ser, qué tan alto va a ser este grado de alteración en tu cuerpo físico, pues va a depender de estas emociones. Entonces te hablaba de simples y sencillos síntomas, así simples como la caída del cabello, el no dormir bien, pero vamos aumentándole. De repente empiezas a sentir una gastritis, de repente ya traes una colitis, de repente te das cuenta que frecuentemente tienes infecciones en tu garganta, que recurrentemente tienes alteraciones a nivel digestivo. Y luego resulta, fíjate, un día que vas al médico y te hace un diagnóstico y te dice tienes diabetes. Otro día te dicen tienes osteoporosis. Otro día se te presenta una artritis. O en otras veces más puede resultar un cáncer. Y así. Y todo de dónde nace, de una emoción. Entonces, no solamente, te repito, va a alterar o va a afectar el cuerpo de tus hijos, definitivamente el tuyo. Como adulto, de alguna manera tu cuerpo tiene cierta fortaleza, cierta experiencia, capacidad, se ha ambientado de alguna manera a tratar de trabajar estas experiencias y a lo mejor no repercute tan intensamente como en el cuerpo de tu hijo, que es un cuerpo que está totalmente recibiendo toda esta información, que no tiene todas las situaciones, dijéramos, de defensa, ni físicas a nivel fisiológico, ni de tipo emocional. Entonces, donde tú vas a notar inmediatamente cuando tú tienes una reacción negativa, que se alteró la conducta de tu hijito, hoy es el pequeñito, y a todas las edades, hoy no durmió bien, tal vez es un bebé que hoy estuvo muy molesto toda la noche, que tú ya lo revisaste, que tú ya le diste de comer, que tú ya atendiste todas sus necesidades y el bebé sigue en una condición de alteración, como de inicio, porque posteriormente se va a presentar una patología también en tu hijo. Entonces, quiero decirte que todas las enfermedades que se den en tus hijos viene de una situación de tus emociones, sí. Cuando vienen las personas y nos traen a la clínica
al centro Natural Life a un pequeñito con alguna patología, ¿qué crees que hacemos? Pues bueno, primero vamos a atender el cuerpo físico de ese pequeño, que es muy simple lo que en él hay que trabajar, pero muy importante. Entonces vamos a trabajar con las emociones de los papás. Si ambos están presentes, si ambos están en la condición de querer ayudar a su hijo, pues es necesario que entonces volteen a verse primeramente como individuos, qué está pasando con cada uno de ustedes, padres, y al mismo tiempo pues qué está pasando a su alrededor, su relación como pareja, su relación como padres, en su trabajo. Te menciono, hace rato te comentaba la edad de los hijos, decía todas edades. Es muy importante también entender que esto se da en mayor frecuencia hasta los 13 años de vida biológica de tu hijo. Esto es desde la gestación, vamos a contar los meses de gestación de tu pequeño más los años que él tenga. Vamos a hablar, si pensamos que mi hijo tiene 12 años con 3 meses y es un bebé que gestó 9 meses, tiene 13 años de edad biológica. Hasta ese instante te podría decir que va a bajar ese porcentaje de relación que tengo con mi hijo. No va a desaparecer al 100%, pero ya no es tan directo como a menor edad. Desde su nacimiento, es más, desde que está en gestación hasta esa edad, va a repercutir al 100% todas mis emociones. De tal manera que si tú traes un pequeño dentro de ese rango de edad al centro de nutrición, pues no vamos a trabajar directamente con ese hijo. Te decía, no al 100% se bloquea esta condición de comunicación al cuerpo de tu hijo, porque también, igual que con lo que te explico con los papás, va a tener que ver mucho qué tanta relación tengo yo con mi hijo como mamá. También, si tengo una muy buena relación, es una relación que constantemente estamos en comunicación, hay muy buen y fuerte lazo afectivo, se puede extender un poco más esta situación. ¿Y por qué se da? Porque psicológicamente ocurre un cambio, bueno, psicológica y biológicamente ocurren cambios a nivel de desarrollo en un ser humano. Hasta este entonces, antes de los 12 años, los seres humanos tenemos un pensamiento de tipo concreto, es lo que se ve tal cual. Posteriormente adquirimos un tipo de pensamiento abstracto. Ahora sí entra la condición y la capacidad de juicio de un ser humano. Entonces, hasta este momento, tu hijo ya puede hacer una referencia personal sobre lo que está experimentando, con lo que está viendo, como tal, haciendo sus propios juicios de una situación. En esta manera y a este grado es donde ahora sí ya van a impactar en sus propias experiencias y vivencias de acuerdo a la interpretación que él hace de las cosas, va a repercutir sus emociones como tal vividas, ahora sí directamente a su cuerpo físico y conductual. Antes te decía, pues definitivamente no, porque no hay un juicio. Como mamá, como papá, te darás cuenta que de repente le llamas la atención al hijo por alguna condición donde de repente, vamos a poner el grado que tú estás en intolerancia total y absoluta. No tienes ningún control sobre ti y de repente te pasaste del regaño, el grito, tal vez hasta el golpe. Y si tú lo haces, vamos a pensar en un pequeño de 4 años. Le dijiste muchas cosas, de las cuales también después te arrepientes y te llenas de culpa, y esa es otra condición emocional que va a repercutir. Pero vamos a poner un alto aquí. Tú lo regañas, le dices, te pasaste de la raya, vamos a decirlo así, donde tú evalúas, me pasé. Pero ¿qué crees? Que ese pequeño, en cuanto pase en unos minutos, va a llegar y te va a decir, mami, te amo. Y cómo te sentiste tú como mamá, ¿verdad? Entonces siente. Pero esto que no va a ser, no va a suceder con un chico de 16 años, ¿estás de acuerdo? Porque ya hizo un juicio. Entonces el pequeñito entendió únicamente, te decía, su pensamiento abstracto es, ok, ese es el momento, hice algo, esa es la consecuencia, no hay más pensamiento sobre nada. Ya un chico mayor empieza con el tipo de juicio de sí, claro, pero a mí no tomas en cuenta, a mí no me quieres, prefieres a mi hermano pequeño o mayor, es que tu mamá no tomas en cuenta, que ayer sí me porté súper bien, hoy que lo quise nada, es que, ¿sí me explico? Entonces ya empieza a hacer un juicio de ti misma, de él mismo, de su entorno, entonces ya está trabajando su cuerpo con sus propias emociones.
Vamos entonces a poniendo atención. Si hoy tienes niños menores de esa edad, 13 años de vida biológica, pon mayor atención. No es porque en ese momento tenga que ser más importante ponerte atención a ti misma, todo el tiempo, en cada momento, pero en esa circunstancia en favor de tus hijos. Todos como padres pensamos y decidimos hacer algo bueno por nuestros hijos, decimos lo que sea porque ellos estén bien, hacemos lo que sea por la felicidad de nuestros hijos. Entonces te lo voy a resumir así. Padres felices, lo vemos aquí en la pantalla, ve estas fotos y tú dime con qué te quedas y qué eliges. Padres felices, hijos sanos, hijos felices, resultados positivos. Padres infelices, hijos problemáticos, hijos enfermizos, situaciones totalmente negativas. Tú elige, tienes todo en tus manos, tú lo puedes cambiar. Y pues bueno, espero que esta información te haya sido de utilidad. Me despido, fue un placer estar contigo. Te amo. Recomendación de producto IBES México para tus hijos para ayudar a su cuerpo físico, a su desarrollo mental y emocional. Te voy a recomendar un excelente producto, la malteada Lymix Kids. Toma, viene la dosificación en envase, consúltala, así como el multivitamínico IBES Kids de la misma manera. ¿Alguna duda? ¿Tienes alguna referencia sobre el producto? Por favor, comunícate a los teléfonos de la clínica. Gracias.